En el verso 7 del capítulo 3 de Génesis encontramos la siguiente lectura. Batipachna Reneid Sheneichem, Pachedeu ki Aumimchem, Baitperu Alech Teena, Bayasulachem Hagorot. La traducción que tenemos al español de este pasaje es la siguiente. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron cintas para ceñir. Ahora analizaremos este texto frase a frase para poder entender lo que está tratando de decirnos. En este texto la primera frase dice Batipachna Renei Sheneichem. En esta frase la primera palabra que encontramos es Batipachna. Proviene de una raíz hebrea que es la palabra bakaj, que puede entenderse como abrir la percepción o tener la habilidad de percibir cosas que están ocultas a los ojos de los mortales. En este pasaje, la expresión abrir los ojos es una frase completamente alegórica y denota la habilidad de prestar atención con sumo detenimiento. El significado de la frase abrir los ojos en el sentido alegórico debe entenderse como tomar conciencia de las cosas. Esta frase la encontramos en otros pasajes de la Escritura que nos ayudan a aclarar su significado. Uno de estos pasajes lo encontramos en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6. La lectura dice Vayitpalel Elisha Bayomar Adonai ekachna et reinav bayreich Vayikach Adonai et reneid anaar. Este pasaje se crea en relación al día en que el rey de Asiria, Ben-Hadad, ha sitiado la ciudad de Dotán para capturar al profeta Elisha. Debido al temor del asedio, uno de los siervos del profeta le pregunta: Señor, ¿ahora qué haremos? Y de esta manera el profeta ora al Eterno para pedirle que le abra los ojos para percibir que era más el ejército que estaba con ellos que el ejército enemigo. De modo contrario, el profeta ora al Eterno para pedir que cierre los ojos de los asirios. Y entonces él puede conducirlos hasta la ciudad de Samaria. En este texto podemos notar que los ojos de los asirios fueron cegados, no en el sentido literal físicamente, sino que su entendimiento fue turbado para no poder percibir la realidad de las cosas. El verso 20 de este mismo pasaje dice Vayhi keboam shomeron, vayomer Elisha, Adonai pkach et renei elech beyir'u, vayitkaf Adonai et reneichem beyir'u, beinech betoch shomeron. La traducción del texto es la siguiente. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Señor, abre los ojos de estos para que vean. Y el Señor abrió sus ojos y miraron, y aquí, en medio de Samaria. De este pasaje podemos deducir algo muy importante. La noción de abrir o cerrar el entendimiento del ser humano depende exclusivamente del Eterno. Él decide la ocasión y el momento en el que nuestro intelecto puede ser abierto o cerrado de acuerdo a la voluntad de Él. Acerca de esto, el Salmo 146:8 nos dice Adonai pokeach ivcheim, Adonai sokef ke fukfim, Adonai ojev tzadikim. La traducción del texto es Adonai abre entendimiento a los que no ven, Adonai levanta a los que están encorvados, Adonai ama a los justos. Conociendo todo lo anterior, podemos regresar al pasaje de Génesis capítulo 3 en el verso 7. El texto nos relata que los ojos de los seres humanos fueron abiertos para tener un grado de conocimiento o de conciencia de las cosas, pero este abrir o despertar a la conciencia fue infundido en ellos a través de su propia iniciativa y no por la voluntad del Eterno. La pregunta es, ¿a qué tipo de conocimiento tuvieron acceso con este despertar de la conciencia? Analicemos la segunda parte del texto. La traducción literal de esta expresión es y se conocieron porque estaban desnudos. En esta línea la expresión Vayereu viene de una raíz hebrea que es yadá. Yadá se puede entender literalmente como
conocer o experimentar. Y dentro del relato bíblico esta expresión se utiliza específicamente para mencionar el inicio de la sexualidad en el ser humano. En una expresión más exacta, esta frase puede traducirse como: y ellos descubrieron su sexualidad porque estaban desnudos. De forma inmediata, la lectura de la Torá nos traslada al capítulo 4, que empieza diciendo: Vai a Adam yaba et Jaba ishto. La traducción de este texto es: y el ser humano conoció a su mujer Eva. En este texto encontramos la misma expresión yadá. Es decir, la lectura del capítulo 3 en el verso 7 de Génesis nos traslada a la noción de que inmediatamente después de haber comido el fruto, lo primero que los seres humanos descubrieron es su sexualidad. Pero al adquirir este conocimiento fuera de los lineamientos y de la voluntad misma del Eterno, ellos van a considerar este despertar a su sexualidad como algo impuro y perverso. De ahí que el texto en la última línea nos dice: Vayitperu alech teena, variasu lachem jagorot. La traducción es: y cosieron hojas de higuera e hicieron para ellos delantales. Es decir, ahora el conocimiento y el descubrimiento de su sexualidad les producía vergüenza. Dentro del estudio de Génesis podemos entender que la noción o la conciencia de la sexualidad no era un tema que estaba prohibido por parte del Eterno, porque el texto nos enseña que el Eterno mandó a los hombres a multiplicarse, a crecer y llenar toda la tierra. Pero el Eterno esperaba el momento propicio para poder indicarles o abrirles la conciencia a este aspecto de la vida del ser humano. Por otra parte, los hombres decidieron abrir su conciencia a través de su propia iniciativa, lo que ha provocado la entrada de la maldad al mundo. Hoy, al igual que antes, todos los seres humanos tendrán este abrir a la conciencia de la sexualidad. Pero de igual manera, si lo hacen bajo la ley y la instrucción del Eterno, será un abrir maravilloso y de mucha bendición. Por el lado contrario, si este despertar a la conciencia sexual está fuera de los lineamientos y del orden del Eterno, solo causará sufrimiento y dolor para aquellos que incurran en esta transgresión. Con todo esto podemos recordar las palabras que encontramos en el Salmo 119:18. Gal enai ve'avita niflaot mi torateja. Quita el velo de mis ojos y miraré atentamente las maravillas de tu Torá.